Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico que estemos en este tiempo juntos de compartir. Me gustaría que cada uno de ustedes, ahí donde está, cierre sus ojos por un momento y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida en esta mañana, que hable a nuestro corazón, que podamos ser sensibles. Es un tema que es muy enriquecedor, pero es un tema que también confronta mucho y lo vamos a ver en el desarrollo. Así que yo le invito a cierre sus ojos, no se entretenga y comience usted ahí solito. No necesita que nadie le diga nada. A decirle: Señor, esta mañana habla a mi vida, muéstrame qué quieres que yo aprenda en esta mañana. ¿Cuál es tu verdad para mí hoy en este lugar? Si estoy aquí no es por casualidad, porque no tenía nada que hacer, sino porque tú me trajiste con un propósito. Señor, yo te pido que en esta mañana yo no hable nada, Señor, yo no saque ninguna palabra de mi boca, sino que tu Espíritu Santo enseñe a través de mi vida, que tú puedas poner las palabras correctas, en el orden correcto, de la manera correcta, Señor. Que tú prepares cada corazón, cada mente, que prepares los oídos, los ojos, Señor, que prepares la vida de cada uno de nosotros, para que podamos escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Bueno, hace 8 días comenzamos una serie que es supremamente interesante, que es la serie del Sermón del Monte. Como todos ustedes saben, el Sermón del Monte es uno de los pasajes o una de las enseñanzas más importantes para el cristianismo como tal. Entonces hace 8 días veíamos y Andrés nos enseñaba acerca de qué era el Sermón del Monte, cómo se originó, cuáles fueron sus principios, y hablaba acerca, ¿qué me dice? ¿De qué aspecto puntual hablamos hace 8 días? ¿De qué? ¿De qué principio? ¿De qué? De la felicidad, ¿cierto? De que la felicidad es un concepto, que el mundo tiene un concepto, pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos otro concepto. Así que yo los voy a invitar ahí en sus Biblias a que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 3. Hoy vamos a tener un versículo y vamos a leer la primera bienaventuranza. Vamos a comenzar desde el versículo 1, vamos a retomar lo que leímos hace 8 días, pero vamos a centrar en el versículo 3. Dice así: Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y nos vamos a centrar en el 3. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de un monte y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y comienzan las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Estamos en un mundo y en una actualidad donde el éxito, donde las personas triunfan, es por lo que tienen, por lo que alcanzan y por lo que son. Si usted ve a alguien en una buena posición, digamos social, económica, laboral, es una persona exitosa. Entonces el mundo nos ha vendido de que el éxito va relacionado con las posesiones materiales y con lo que tenemos. Y yo creo que dentro del mundo cristiano ha pasado exactamente lo mismo. Nos hemos contagiado de un principio, de un concepto que no va, o que va en contra de lo que Jesús nos va a enseñar en esta mañana y de lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta mañana. En un concepto de prosperidad, de éxito. Es más, han llegado al punto de atreverse a decir de que si no somos bendecidos económicamente o tenemos posiciones altas o que tenemos muchas cosas, estamos en pecado o que estamos mal o que no tenemos bendición espiritual. Pero en esta mañana vamos a ver y vamos a entender por qué Dios nos muestra un concepto totalmente diferente. Yo les tengo que confesar que hace un tiempo, hace unos años, cuando yo empecé mi vida cristiana como yo nací en la iglesia,
Yo nací en el altar, yo me acuerdo que mi mamá me levantó así, no mentira, no, pero sí, era muy bebé y yo nací pues en la iglesia. O sea, yo nunca he tenido un concepto en mi vida como fuera de la iglesia. Pero más o menos a los 12 años, no, 12 no tampoco, para los 16 años, yo tomé la decisión de seguir al Señor, de ser cristiano, y me acuerdo que yo vengo de una iglesia que se llama Asambleas, y en Asambleas hicieron un llamado a servir. Venía alguien de Bogotá y traía un ministerio que llamaban Exploradores del Rey. Era como una especie de Boy Scouts, pero cristianos. Entonces salió el man vestido militar y todo. Yo quiero ser así. Entonces llamó y nos invitó al frente y yo salí. Ese día no salió nadie más. Y yo, ¿en qué me metí? No sé. Pero bueno, ahí empezó el tema del servicio cristiano y de entender un poquito el mundo cristiano. Y luego con el tiempo tuve la oportunidad de servir como líder de jóvenes. Cuando Andrés salió y dejó el legado, me pasó así la antorcha y me dijo, sigues tú, hijo, y seguí. Cuando se fue para Canadá, y en ese momento tuve la oportunidad de compartir con personas de otras ciudades y otros lugares que me mostraban que el cristianismo y que el éxito del cristiano eran las multitudes, los números, el fashion cristiano, o sea, todo eso. Y claro, yo estaba liderando un grupo de jóvenes numeroso, bueno, agradable, y yo empecé a comerme ese cuento. Alguien de Bogotá llegó y me dijo, es que usted como líder de jóvenes se tiene que ver como un líder que impacte. Y entonces, yo no he visto bien o qué. Me dijo, yo le voy a hacer un regalo. Y yo, les voy a contar, les voy a resumir. Me llevó para Pereira. Me fui con Laura para no irme sola con un man pues ahí todo raro. No, me fui con Laura y me metió a Zara, a ese almacén. En Zara es muy bonita, en ese tiempo me servía, ya no. Y me compró una pinta. O sea, me compró un saco, un pantalón, unos zapatos, o sea, yo no me acuerdo cuánto valió eso, valió mucha plata. Y me dijo, así es que usted tiene que predicar. Y los jóvenes se van a impactar cuando lo vean. Y yo, bueno, salí el primer sábado, ustedes me hubieran visto nada. Yo parecía un presentador de televisión. Muchacho! Y yo creía que eso era el impacto que los jóvenes necesitaban. Y yo empecé a creer que es por lo que tenía, por lo que lograba, cómo hablaba, en lo que andaba, con quién me relacionaba, que íbamos a impactar y cambiar la vida de las personas. Empecé a mirar líderes que entre más impacto a nivel global de personas, yo quiero ser como él. Pero lo que Jesús nos enseña en esta mañana es totalmente contrario a ese concepto. Y lo que yo voy a hablar en esta mañana no tiene nada que ver con el mundo económico, no tiene que ver con lo material. Jesús está hablando aquí, bienaventurados, benditos. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. El Señor está hablando netamente de algo espiritual. Pero yo empecé a creer ese concepto de que mi espiritualidad iba relacionada como me veía, con lo que tenía, con qué hablaba, cuánta gente me seguía, a dónde llegaba, y empecé a creer que lo que Dios quería era eso para mí, para mi vida, y que como hijo de Dios, como ministro, como líder, ese era el camino. Pero Jesús nos está enseñando aquí en estos versículos que nosotros somos una contracultura, que nosotros no pensamos igual. ¿A quién se le ocurre pensar que un Salvador, que un Mesías, que un Rey va a venir a la tierra y va a comenzar su mensaje diciendo, bienaventurados los pobres, benditos los pobres, van a ser felices, gozosos, bendecidos, doblemente bendecidos? ¿Qué espera uno de un líder? ¿O qué espera uno de un Mesías, de un Salvador? Más viviendo en una época donde estamos siendo oprimidos, golpeados, donde sufrimos temas económicos, sociales, espirituales, religiosos de la época. Yo creo que el pueblo esperaba un Mesías que dijera, vamos a acabar con todos ellos, los vamos a derribar, los vamos a tumbar del poder, y somos nosotros ahora. Y Jesús había comprado una nueva túnica así toda bonita y también se veía impactante. Pero el Señor dice, ustedes
como hijos de Dios, son una contracultura que va en contra de lo que el mundo piensa. Por eso comienza: bendecidos, gozosos, doblemente felices serán los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchos han pensado, muchos han creído que las bienaventuranzas eran para unos pocos. Andrés nos enseñaba hace 8 días, no, es para todos nosotros, y demarcan y demuestran lo que en esencia tiene que ser un cristiano, porque son las enseñanzas básicas, fundamentales que tenemos como hijos de Dios. Y la pobreza a la que Jesús se refiere en este versículo no tiene que ver nada con lo material, no tiene que ver nada con lo económico, tiene que ver con una condición netamente espiritual. Jesús está hablando del alma, del corazón. Jesús se está refiriendo al punto más importante del ser humano, no lo económico, porque lo económico puede llegar, puede estar, hoy puede estar, mañana no. Él está hablando de la condición del corazón, la condición del espíritu nuestra como hijos de Dios. Sí, el pueblo estaba en una gran necesidad. Yo creo que si hoy lo traemos a nuestros días, tenemos necesidades económicas. Pero el Señor está llevándonos a un punto a entender de que nosotros no dependemos de un ambiente global natural, sino que nosotros tenemos que estar concentrados y enfocados en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y quiero aclarar algo aquí: pobres de espíritu no es lo mismo que pobreza espiritual. Porque un pobre de espíritu es aquel que sabe la necesidad que tiene de Dios, de su palabra, de su amor, una constante necesidad de Dios. La pobreza espiritual es un tipo de relación que usted y yo podemos llegar a tener si no enfocamos y nos relacionamos directamente con Dios. Y yo por eso les digo, no estoy hablando de nada material, porque conozco personas que económicamente son necesitadas y pobres, pero que son orgullosos y están apegados a lo que tienen. Pero también conozco personas económicamente solventes, que tienen mucho, que son humildes, sencillas, aman a Dios, dan de lo que tienen y se desprenden de las cosas. O sea, esto no es material. Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo que nos muestra la riqueza como el logro más importante. Si usted tiene riqueza, si usted tiene poder, va a lograr esto. Pero entonces viene Jesús en la enseñanza y nos dice: mire, usted quiere entender y saber qué es la felicidad, bendecido, glorioso. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y vamos a mirar este primer concepto. El Señor comienza con bienaventurados, que significa dichosos, felices, bendecidos. El Señor nos está diciendo, y empieza este versículo diciéndonos: mire, ustedes van a ser bendecidos, van a ser felices, van a encontrar el gozo real de la vida. Nos está preparando y nos está diciendo: tal vez el mundo ofrece una felicidad temporal, como lo hemos visto acá y nos han enseñado muchas veces. Hay cosas que queremos y anhelamos, pero que cuando llegan, ¿qué pasa? Son pasajeras, se disfrutan, pero siguen, porque eso nos llena el alma, nos llena el corazón. Y el Señor nos está diciendo aquí: realmente vamos a ser dichosos, felices, gozosos. Ustedes van a ser bendecidos cuando entiendan que lo que tenemos que ser y lograr es la pobreza espiritual, ser pobres de espíritu. Que nosotros podamos llegar a entender que los que somos pobres de espíritu seremos bendecidos. La felicidad no proviene de las cosas externas. El Señor nos está mostrando y nos está recordando: la felicidad, el gozo, no depende de lo que usted tenga, no depende de lo que usted vea a su alrededor o de lo que usted logre. La felicidad, el gozo, la dicha viene únicamente de su relación íntima y profunda por Dios. Por eso hay personas que lo único que tienen son cosas materiales, pero su corazón está vacío, está solo, porque no han entendido el principio más importante. Y en Juan 15:11 dice lo siguiente: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así ustedes se desbordarán de gozo. Entender que seremos dichosos cuando comprendamos el principio de la necesidad de Dios
Es algo que el Señor nos está mostrando ahí. Por eso Él empieza ahí: mire, ustedes van a ser realmente felices, ustedes realmente van a ser bendecidos, ustedes realmente van a entender el valor de la vida cuando entiendan la necesidad que tienen constante de la presencia de Dios. Por eso el mundo nos está diciendo una cosa equivocada, pero el Señor nos está mostrando aquí: mire, lo más importante que ustedes tienen que entender si quieren llegar a una plenitud de vida es que entendamos que sin el Señor y su dependencia constante no lo vamos a lograr. Tal vez todos aquí hemos experimentado emociones temporales. Andrés hablaba hace 8 días que cuál ha sido el momento más alegre de su vida. Y a veces hay momentos que uno llega, los vive, los soñó, los esperó, y es maravilloso poderlos vivir, pero siguen, pasan y quedan como un recuerdo. Y cuando nosotros dependemos de eso, cuando nosotros vivimos en ese mundo de alegrías constantes temporales, vamos a ser insatisfechos, vamos a ser personas desagradecidas, vamos a ser personas que no se llenan con nada, porque nada es suficiente, nunca es suficiente. Por eso el Señor empieza con esto y llama la atención de esta manera: serán doblemente bendecidos, dichosos, gozosos, felices, cuando entiendan este concepto. Y miren lo que dice, o lo que sigamos viendo, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Entonces yo me puse a pensar y me hice una pregunta: bueno, ¿qué características tiene o debe tener un pobre de espíritu para lograr entender su posición y su condición? Y yo quise que ustedes miraran conmigo 3 aspectos fundamentales que representan a una persona que vive de pronto en escasez o que en constante necesidad. Cuando una persona es pobre de espíritu, reconoce su condición, reconoce, sabe, entiende que necesita una constante dependencia de Dios, que necesita constante relación con Él, que necesita que alguien, y ese alguien es Dios, lo esté llenando constantemente. Sabe el lugar en el que está, reconoce sus falencias, sus errores, sus limitaciones. Una persona que es pobre de espíritu entiende su limitación personal y sabe que en sus propias fuerzas y condición no va a poder alcanzar o lograr lo que realmente necesita y anhela. Alguien que sabe y entiende su posición comprende la necesidad tan grande que tiene de una dependencia constante de Dios. No es orgulloso, no se apega a lo que tiene, sino que entiende que es una persona que depende constantemente de Dios. Y miren esta frase, dice: tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, Señor, ese soy yo, heme aquí, aquí estoy. Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu y entiende este principio. Por eso el Señor nos está diciendo: mire, aquellos que entienden que es ser pobre de espíritu, aquellos que entienden que esta es la condición que yo anhelo para que ustedes sean dichosos, bendecidos, son los que realmente van a encontrar. Esas son como esas enseñanzas que van en contra de lo que entendemos. Hace 15 días Milton nos decía: ¿usted quiere ganar la vida? ¿Qué tiene que hacer? Ya, piérdala, suéltela, porque aquel que busca la vida la va a perder, pero aquel que entrega realmente va a ganar. Eso es como que no. Y hace 8 días Andrés nos enseñaba acerca de la felicidad. ¿Qué era la felicidad? ¿Cómo encontramos la felicidad? A ver si se acuerdan de lo que él nos enseñó. No en las cosas que pensamos, no de las cosas que nosotros creemos. La felicidad viene de nuestra relación íntima, profunda y directa con Dios. No lo que nos enseñan y nos muestran, sino lo que realmente entendemos por eso. Entonces el primer aspecto para entender eso es que reconocen su condición. Segundo, una persona que vive en escasez, que tiene necesidad, es una persona agradecida. Es una persona que sabe de su condición, que entiende dónde está y que agradece por lo que tiene, por lo que recibe. Cuando usted le da a alguien en necesidad, ¿cómo es la condición o cómo es la situación de esta persona? ¿Cuál es su reacción? Ay, gracias.
uy, esto es mucho, es muy bueno para mí, para mi familia, gracias. Gracias por acordarse de mí, gracias por bendecirme, gracias por esto y lo otro. Cuando somos agradecidos en el Señor, no olvidamos lo que Él hace con nosotros. Entendemos de que es por gracia, que es por amor, de que todo lo que recibimos es dado por Él. Entendemos de que es un regalo de misericordia. Cuando nosotros somos agradecidos, no olvidamos nunca lo que hacen con nosotros. Por eso esa condición o por eso esa posición de pobre de espíritu es alguien que entiende que todo lo que recibe es por gracia, que no merece nada, que no se ha ganado nada. Es más, de lo que recibe da, comparte con otros, extiende a otros lo que es dado por amor y por gracia. Otra de las características de una persona pobre en espíritu es que no quiere quedarse en esa condición de pobreza, sino que todos los días anhela y ama mejorar, cambiar, aprender, salir de esta condición, de esta situación. Por eso nosotros día a día, constantemente, tenemos que anhelar, crecer y mejorar en nuestra relación y dependencia con Dios. No es suficiente, nunca es suficiente. Nunca he llegado a un punto de exactitud. Siempre quiero más, anhelo más, necesito más. Me esfuerzo por conocerlo más, por aprender más de Él, de su palabra. Alguien que es pobre en espíritu reconoce que nunca es suficiente en nuestra relación con Dios y que día a día me esfuerzo por cambiar y mejorar. ¿Y saben algo? Que esto no solo me afectará a mí, sino a los que me rodean. Cuando mi condición cambia, cuando mi posición cambia, cuando yo mejoro, ¿quiénes mejoran? Los que están a mi lado. Bienaventurados, dichosos, felices los que reconocen su necesidad constante de Dios. Alguien pobre en espíritu sabe que depende de otros. Su dependencia constante de Dios lo lleva a buscarlo día a día. Cuando alguien tiene todo, no siente la necesidad de salir a buscar nada, porque todo lo tiene. Cuando uno tiene todo, uno entra en una posición, en una condición de tranquilidad, de bienestar, de comodidad. Pues todo lo tengo. ¿Qué pasa cuando usted tiene hambre? Usted va y busca la comida, ¿cierto? Por lo menos, ¿cierto? Y si no tiene comida, ¿qué hace? Busca la manera de poder encontrar la comida. Cuando nosotros entendemos de que no es suficiente y de que dependemos de nuestra relación constante, directa y profunda con Dios, vamos a tener una búsqueda incesante de Él. Una búsqueda incesante de su palabra. Y esa dependencia me va a hacer mejorar, cambiar, valorar lo que recibo, estar dispuesto a entregar, porque entiendo que no depende de mí, sino que dependo de Él. Porque esa dependencia no viene de mí, viene de Él para mí. Por eso es tan importante entender que tal vez esas necesidades, esas dependencias que tenemos de Dios son la manera en la cual podemos mantener una relación constante y directa. Tal vez a veces una respuesta que estamos esperando y no llega, tal vez algo que pasa, que no lo esperamos, es la forma y la manera en la que nosotros dependemos constantemente de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, no nos ponemos con exigencias, sino que agradecemos todo lo que llega. Y otra de las características del del pobre en espíritu es que son como niños. Mire que en Mateo 19 Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. ¿Qué dice ahí? Porque el reino del cielo les pertenece. Y en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Un pobre de espíritu reconoce su condición como niño. ¿Y cómo son los niños? Creen, se sorprenden, aman, perdonan, son indefensos, necesitan el apoyo, la ayuda, el cuidado constante. En este caso, de Dios. Se refugian en Él, obedecemos su palabra, obedecemos su verdad, lo amamos. Pobres de espíritu.
Cuando usted y yo reconocemos esa condición, vamos a tener una búsqueda constante e incesante de la presencia de Dios, para que nosotros podamos entender que es la única manera de alcanzar una plenitud en nuestra vida. Y vuelvo y repito, no me refiero a nada material, porque el Señor sabe que necesitamos, el Señor provee, el Señor nos sustenta. A algunos les da la bendición de tener más, a otros lo necesario, pero Él siempre cuida de nosotros. Aquí no estoy hablando de nada material. Aquí yo estoy hablando que la verdadera riqueza de nuestras vidas está en entender que la única manera de lograrlo es a través de una profunda comunión con Dios, donde experimentamos la plenitud de su presencia en nosotros. Dichosos, felices, gozosos, los pobres de espíritu. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Qué dice ahí? Porque ¿qué? El reino de los cielos les pertenece. Mira algo tan particular. Les pertenece. No dice les pertenecerá. Les pertenece es que lo podemos comenzar a experimentar desde ahora. Vivir el resultado de una vida en dependencia de Dios constante nos permitirá vivir el reino de Dios en la tierra, experimentar su poder, su amor, su gozo, experimentar realmente el reino de los cielos en la tierra y en la eternidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece. Nuestra salvación, el regalo de la salvación de la eternidad no depende por lo que hagamos, por lo que tengamos, por lo que logremos, depende de esa dependencia, humildad y constancia de la presencia de Dios en nosotros. Por eso yo titulaba esta enseñanza, quiero ser pobre, porque cada día yo puedo darme y entender de que mi dependencia constante de Dios, de que mi condición de pobreza espiritual, de entender lo que soy, me va a llevar a disfrutar de su presencia y de su amor. Lo material pasará a un plano sin tanta importancia. Seré feliz, seré agradecido con lo que tenga, sea mucho o sea poco. Pero entenderé de que Dios no le importa cómo me veo, ni la ropa que me ponga, ni cómo me vista. A Él no le importa si yo ando en un carro o en otro. A Él no le importa lo que haga. A Él le importa mi corazón. Y mi corazón no depende de esas cosas externas. Porque hay gente que por fuera lucen hermosos, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso Él dice, bienaventurados aquellos que entienden que esa condición de necesidad, de vulnerabilidad, de humildad, de sencillez constante, es la que va a llevar a entender y comprender que el reino de los cielos les pertenece, que son bendecidos, gozosos. No nos apeguemos a nada, no dependamos de nada externo. Dependamos y vivamos en una vida constante de necesidad de la presencia de Dios. Que usted y yo podamos ser pobres en espíritu, para que día a día yo entienda y comprenda que tengo necesidad de Dios, de su palabra, de su plenitud. Que cada día yo tengo la necesidad de buscarlo, de amarlo, de entenderlo, de anhelarlo. Y mire lo que dice el Salmo 40, 17, y quiero terminar con esto. Y en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me mantenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador, mi salvador. Oh Dios mío, no me dejes, no me abandones. Esa es la posición nuestra, pobres en espíritu. Y quiero concluir con esto. ¿Por qué quiero ser pobre? ¿Por qué quiero ser un pobre de espíritu? Porque tengo la necesidad de reconocer mi condición diaria delante de Dios.
mi condición constante de humanidad, de pecado y de dependencia de Dios. Porque me tengo que despojar de todo aquello que me estorba en mi relación con Él. Porque es la manera de abrir mi corazón y estar dispuesto a recibir su gracia y su amor para mí. Cuando soy pobre me despojo de todo aquello que me impide entrar en una relación profunda y dependencia de Dios. Y quiero que lean esta frase conmigo. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y humildemente dependen de Él para encontrar consuelo, dirección y plenitud espiritual en sus vidas. Por eso mi llamado en esta mañana a cada uno de ustedes es que aprendamos a depender de Dios y que anhelemos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser pobres de espíritu. Porque así, día a día, vamos a reconocer la necesidad que tenemos de Él. Tal vez hay cosas en su vida, tal vez hay cosas en mi vida que están impidiendo que yo me despoje, que yo llegue a esa posición de sencillez y humildad y pobreza delante de Dios para que Él obre en mí. ¿Qué cosas usted necesita hoy soltar, despojar, abandonar? ¿Qué cosas en su vida están impidiendo que el Señor mueva su espíritu en nosotros? ¿Qué cosas en nuestra vida nos están hoy alejando de su presencia y de su poder? ¿Qué cosas hoy son más importantes para mí que una dependencia total de Él? ¿Qué riquezas tengo en mi vida que me alejan de esa condición en la que yo debo estar para Él? Y mi reto para ustedes en esta semana es que tratemos en lo posible de identificar esas cosas que me están impidiendo vivir una vida de humildad, de sencillez, de entrega, una vida de pobreza espiritual, de dependencia constante de Él. ¿Qué cosas en mi comodidad espiritual me están llevando a alejarme y a entrar en una zona de confort, de comodidad espiritual delante de Él? Yo quiero pedirles ahí que ustedes cierren sus ojos por un momento y piensen en esto que hemos visto en esta mañana. Piensen cuál es su condición hoy. ¿Es usted un pobre espiritual? ¿O es usted tal vez un rico espiritual? Que siente que ya lo tiene todo, que no hay necesidad de nada y que lo único que usted quiere es seguir ahí caminando constante con Él. Pero al reconocer nuestra condición de pobreza, de necesidad, usted y yo vamos a entender que es el verdadero camino a la felicidad, al gozo, a la dicha, a la bendición que Él promete en su palabra. Yo quiero que ustedes ahí con sus ojos cerrados comiencen a orar y decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname si he puesto obstáculos, perdóname si tengo riquezas que me alejen de ti en mi vida espiritual. Perdóname si hay cosas que para mí son más importantes que mi dependencia total de ti, Señor. Perdóname, Señor, si he comenzado a buscar la alegría, el gozo por fuera, en cosas externas, en cosas que no me llenan. Señor, tú nos estás llamando a soltar, a despojarnos, a humillarnos, a vivir en sencillez, a vivir en dependencia, a entender que no es por mí, por lo que haga, por lo que yo tenga, por lo que conozca. Es por ti, es por lo que tú haces, por lo que tú logras en mí, Señor. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y ahí donde cada uno de ustedes está con sus ojos cerrados, dígale: Señor, examina mi corazón en esta mañana. Examina mi vida. ¿Qué aspectos, Señor, en mi espiritualidad me están alejando de ti? ¿A qué cosas estoy aferrado? Señor, ¿qué aspectos de mi vida necesitan entrar en esa condición de pobreza espiritual, de ser pobres espiritualmente, para entender que tengo necesidad de ti, para entender que dependo de ti, para anhelar tu llenura, tu plenitud, tu amor, tu palabra, Señor? Solo tú sabes, Señor, en la condición en la que estoy. Pero
Pero hoy reconozco mi necesidad de ti. Dígale ahí, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Necesito que seas tú el que me llene, necesito que seas tú el que me sustente. Perdóname, Señor, si me he vuelto tal vez una persona autosuficiente espiritualmente, donde creo que no necesito nada porque tengo todo, porque lo conozco todo. Perdóname, Señor, si me he alejado de ti, de tu presencia. Perdóname, Señor, si he creído que lo que a ti te impacta es lo que tengo o lo que hago, cuando realmente tú amas lo que soy, Señor. Padre, hoy quiero ser un pobre espiritual. Hoy quiero depender de ti. Hoy quiero tener la necesidad de buscarte constantemente, de que tú hables a mi vida. Hoy quiero, Señor, anhelo que tú hables a mi corazón. Dale, Señor, habla a mi vida en esta mañana, habla a mi corazón. Señor, ayúdame a cada día entender la necesidad que tengo de ti, Señor. Perdóname si me he alejado, perdóname si me he enfriado, perdóname si he sentido que no tengo la necesidad de buscarte. Perdóname si creo que todo lo tengo y que ya no necesito más. Pero hoy declaro una condición de necesidad constante de ti y de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor. No hay cómo explicar esa gracia sin igual. Mil veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscaste en mí. No te falta nada y aún me quieres a mí. No hay cómo explicar esa gracia sin igual. Mil veces me pierdo y me vuelve a encontrar. Que haga algo por ti no es lo que buscaste en mí. Y no te falta nada y aún me quieres a mí. Señor, entregamos esta semana en tus manos. Te pedimos que tú nos guardes, que nos bendigas, que en esta semana podamos entender la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, de tu presencia. Habla a nuestros corazones, inquiétanos, Señor, a buscarte, inquiétanos a levantarnos, a buscar tu presencia, tu palabra. Que cada día anhelemos más conocer de ti, que cada día anhelemos más escucharte, Señor. Bendícenos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras empresas, en nuestros hogares. Bendícenos en todo lo que hagamos, Señor, y que esta semana tu presencia esté en medio de nosotros. Que esta semana comencemos, Señor, a ser pobres espiritualmente para depender de ti día a día. Honramos tu nombre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu palabra en esta mañana, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas bendiciones. Que tengan una maravillosa semana a todos. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.